Bienvenido una vez más a Espacio Geográfico. Seguimos con el dossier de charlas sobre indigenismo y globalización, esta vez con un tema muy particular y poco conocido generalmente por el periodismo y la academia. En esta entrega contamos con la presencia de Eduardo Pichilingüe Ramos, con quien vamos a estar hablando de pueblos originarios aislados en el siglo XXI, particularmente con aquellos que se encuentran en la región de la frontera peruano-ecuatoriana. Pero Eduardo, bueno, primero quisiéramos que te presentes, por favor. Muchas gracias Ignacio, gracias por la invitación. Bueno, mi nombre es Eduardo Pichilingue Ramos, soy peruano, nacido en Lima, he vivido muchos años en el Ecuador, he desarrollado mi trabajo mayormente en el Ecuador, actualmente estoy trabajando nuevamente en el Perú. Soy ecólogo, estudié biología y ecología aplicada y por mi trabajo en la Amazonía comencé a relacionarme, a conocer diferentes naciones indígenas en la Amazonía y a preocuparme más por temas de derechos humanos. Entonces mi trabajo ha ido un poco en mitad de camino entre temas relacionados a la conservación de los territorios indígenas y mi trabajo ha ido un poco entre el trabajo con organizaciones no gubernamentales, movimientos activistas, pero también tuve la oportunidad de trabajar para el gobierno ecuatoriano en algún momento, ¿no? En este mismo tema de pueblos indígenas en situación de aislamiento. Específicamente he trabajado principalmente en la zona de Yasuní, que es una reserva de la biosfera, territorio de pueblos indígenas de la nación Guaraní principalmente, y es frontera con el Perú, ¿no? Del lado ecuatoriano. Y en la actualidad estoy trabajando del otro lado de la frontera, de esa misma frontera, en la Amazonía norte del Perú, colindante justamente con el Ecuador. Bueno, Eduardo, como mencioné en el primer capítulo, el objetivo de estas charlas es indagar de forma, o mejor dicho, de qué forma el proceso de globalización, entendido como un proceso transformador de la organización espacial y de las relaciones sociales, afecta a las comunidades nativas de América Latina. Sin embargo, la percepción que tenemos sobre las comunidades aisladas o las que se tiene, y yo soy parte de ello, a priori es que se genera una idea de antiglobalización, de desconexión, si se quiere. Pero, Eduardo, te propongo que empecemos con algunas definiciones. Por un lado, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de comunidades aisladas, de pueblos originarios aislados? Y por otro lado, nos gustaría que haga una caracterización de la región que mencionabas, es decir, de lo que es la frontera Perú y Ecuador. Bueno, los pueblos indígenas aislados o pueblos indígenas en situación de aislamiento son pueblos o segmentos de pueblos, familias, clanes indígenas que han decidido por una u otra razón mantenerse alejados de la sociedad occidental, ¿no? De la sociedad mayoritaria. Antiguamente se les decía no contactados. También en algún momento, y de hecho en algunos documentos los van a encontrar como indígenas en aislamiento voluntario. Estos términos han sido desechados, ¿no? En principio porque, bueno, no contactados implica que no haya ningún nivel de contacto y eso se entiende que en estos momentos en la humanidad no existe un grupo que no tenga, siempre hay, aunque sea un mínimo nivel de contacto, que no necesariamente es un contacto pacífico y permanente, ¿no? Puede ser, por ejemplo, un contacto generado por la defensa territorial, una guerra, ¿no? Una necesidad de estos pueblos de defender su territorio y tener que contactar con otros para alejarlos de sus territorios, ¿no? Es este ejercicio de defensa territorial.
puede ser también un evento fortuito. Muchas veces pasa, por ejemplo, que los pueblos indígenas que utilizan territorios sumamente vastos, ¿no? Que no utilizan territorios muy concentrados, como los usamos nosotros, suelen salir de cacería varias horas, varios días, incluso caminando dentro de las selvas, y en estos recorridos de cacerías, de recolección de frutos, se encuentran con otros pueblos, ¿no? Ahí hay momentos de contacto, ¿no? Momentos de contacto que muchas veces son tensos porque son una sociedad con otra que es desconocida, que no sabe cómo va a reaccionar, y por lo general, entonces se da mucho que sucede esto, ¿no? Unos indígenas aislados se acercan al límite del río y a gritos conversan con el otro grupo de indígenas que ya viven en comunidades, con contacto con la sociedad mayoritaria, muchas veces en su mismo idioma, ¿no? Otras veces no, intentan por lo menos comunicarse de un lado al otro, ¿no? Entonces, todos estos niveles de contacto hacen que esos pueblos ya no puedan ser considerados no contactados, ¿no? Entonces, ese término se ha desechado totalmente, no se utiliza, hay personas que lo quieren seguir utilizando porque vamos a decir que hay una corriente, de todas maneras, de organizaciones, de personas que están interesadas en el contacto forzado de estos pueblos, ¿no? Y dicen, bueno, los no contactados no los vamos a tocar, pero no contactados ya no hay, ¿no? O sea, estos ya tienen un nivel de contacto, entonces lo que queremos es promover ese contacto y que vengan y contacten con nosotros, ¿no? Estos intereses de estas organizaciones son de diferente índole, ¿no? Generalmente están relacionados a el interés, la necesidad de extracción de recursos de los territorios de estos pueblos, para lo cual ellos son un freno, ¿no? Una amenaza, ¿no? Entonces, contactarlos y, entre comillas, pacificarlos, que esa es una palabra que utilizan. Aislamiento voluntario es otro término que también, y que tampoco es el más, se ha discutido mucho sobre eso, pero se entiende que muchos de estos indígenas están en situación de aislamiento, no de manera voluntaria, ¿no? Hay razones en su territorio, en la forma en que se ha venido ocupando su territorio, que hace que estos pueblos tengan que esconderse, retirarse, ocultarse, tratar de ponerse en resguardo, ¿no? Para no ser afectados por esas actividades, por esa ocupación de sus territorios. Entonces, la situación de aislamiento en la mayoría de los casos no tiene que ver nada con un hecho voluntario, ¿no? Muchas veces es un hecho empujado por otros grupos, otras sociedades que están intentando ocupar esos espacios. Entonces, lo adecuado es indígenas aislados. Eh, Como digo, pueden ser pueblos enteros, pueden ser segmentos de pueblos, pueden ser clanes. Muchas veces en un mismo territorio hay diferentes clanes o diferentes pueblos incluso, ¿no? Entonces, sabemos que en la actualidad, en el mundo, hay aproximadamente alrededor de unos 200 pueblos en situación de aislamiento, que es bastante, ¿no? Que es algo que hace 10, 15 años no podíamos pensar. Pensábamos que quizás estábamos cercanos a los 100, pero conforme las presiones de parte de las actividades de extracción de recursos, sobre todo de los territorios, han ido avanzando en estos últimos 10, 15 años, se ha ido evidenciando también la presencia de otros pueblos, ¿no? Zonas que estaban ocupadas y en las que pensábamos que había un solo pueblo, hoy podemos saber que no es uno solo, sino que son 4, 5, 6 o más, ¿no? Entonces, así es como hemos ido viendo que son muchos más pueblos de los que nosotros creíamos, ¿no? La mayoría de estos están concentrados en la Amazonía. Brasil tiene aproximadamente 60 pueblos en situación de aislamiento, el Perú tiene 30, probablemente más,
40 pueblos en situación de aislamiento podría ser en algún momento, si se llega a confirmar la presencia de algunos de los cuales se tiene algún indicio, pero todavía no hay confirmación específica. Lo mismo en Brasil, ¿no? Hay muchos pueblos que todavía no están confirmados. Brasil y Perú son los dos países con mayor cantidad. El Perú es el país con mayor cantidad de indígenas aislados por territorio. Brasil es el país con mayor cantidad total de pueblos indígenas aislados. Pero no solamente en la Amazonía viven los pueblos indígenas aislados, también hay indígenas aislados en la región del Gran Chaco, entre Paraguay y Bolivia, y también en el Océano Índico, en las Islas Andamán, en la isla Andamán del Norte, viven los sentineleses, que son un pueblo que está ahí, que tiene una isla. Y por el otro lado, también estos han sido los últimos en ser reconocidos como indígenas aislados, son los indígenas de Papúa Occidental, de los cuales se sabe todavía muy poco, ¿no? Algunos de estos pueblos también en este tiempo han comenzado procesos de contacto muchas veces forzado. Bueno, en esta zona donde yo trabajo, donde he trabajado durante los últimos 20 años, existen varios pueblos en situación de aislamiento. El Ecuador reconoce legalmente, oficialmente, dos pueblos en situación de aislamiento, que son el Tagaeri y el Taromenani. Pero en realidad, al parecer, el pueblo Taromenani no sería un solo pueblo, sino que es una unión de varios clanes de pueblos diferentes, ¿no? Los Tagaeri sí son un clan, una familia, una parte de los Guarani que contactaron y que son ahora comunidades ya con un nivel de contacto con la sociedad mayoritaria, ¿no? En el caso de los Taromenani, se sabe que muchos de los clanes Taromenani son también de origen guaraní, la mayoría de ellos. Es probable que algunos de ellos no sean de origen guaraní, sean de otros orígenes, pero es algo que todavía está por ser investigado, ¿no? Estos grupos Taromenani están en la línea de frontera, pasan la línea de frontera porque, por supuesto, en esta región, si uno se para en la línea de frontera, lo único que ve es selva para un lado y selva para el otro, ¿no? No hay nada que a uno le haga ver que está cruzando la frontera de un país. O sea, no hay destacamentos militares, ni hay pueblos, me refiero a construcciones, ¿no? Con casas y no hay algo como eso, no hay comunidades indígenas cercanas tampoco a la línea específica de frontera. Solo estos pueblos que son móviles, ¿no? Son transhumantes, utilizan el territorio de manera muy extensiva, se mueven muchísimo, ¿no? Entonces eso hace que pasen de un lado al otro de esta línea imaginaria de frontera sin ningún problema, ¿no? Del lado peruano se reconoce además, los investigadores reconocen, porque lamentablemente el gobierno peruano todavía no ha reconocido la existencia de estos pueblos y de otros más, ¿no? A los que llaman Pananujuri, a Oshiri, a Vigiria, a Ewa, todos estos aparentemente relacionados a el grupo cultural guaraní o al grupo cultural zápara, ¿no? Entonces vendrían de estos dos grupos culturales. Un poquito más hacia el sur, hay otros pueblos de los cuales aún no sabemos nada, sabemos que existen más o menos, pero que no tenemos una idea cercana de quiénes son, ¿no? Esto es bien interesante porque toda esta región de Yasuní
de este territorio que está al lado peruano, que se le ha llamado Napo Tigre, y hay una propuesta de creación de una reserva indígena a favor de los indígenas aislados, una reserva territorial, que es la Reserva Territorial Napo Tigre, es a ciencia cierta la región más biodiversa del planeta, pero también una región en muy buen estado de conservación, tiene unos bosques maduros en muy buen estado, ¿no? De hecho, hemos hecho investigaciones y por aquí están algunos de los bosques amazónicos mejor conservados, no solo del Ecuador y del Perú, sino de toda la Amazonía, ¿no? Ahora más adelante hablaremos un poco más sobre ellos, pero es una región sumamente interesante que ha servido con toda seguridad de refugio para estos pueblos que, como digo, son bastante móviles, ¿no? Esto que estás contando, la verdad que es muy interesante y bueno, creo que responde perfectamente a estas dos cuestiones que te quería empezar preguntando. Ahora, yendo a lo que tiene que ver con la globalización, eh, ¿cómo ves vos o cómo crees vos o cuáles son los análisis que se pueden encontrar de cómo afecta la globalización a los pueblos originarios de esta región? Y si pudieras describir cuáles son los efectos tanto positivos como negativos. Bueno, hay que entender la globalización como un proceso que cambia la vida de las comunidades, ¿no? Las comunidades que entran en este proceso de globalización cambian radicalmente su forma de vivir y su relación con el espacio en el que están viviendo. Los pueblos amazónicos siempre tuvieron una relación muy cercana con el medio, con la Amazonía. Aprendieron a manejar el territorio. No me estoy refiriendo a un recurso en especial, sino al territorio en su conjunto, de manera que les pueda proveer de todo lo que necesitan a lo largo del tiempo. Es por esto que estos pueblos eran móviles, ¿no? Se movían mucho de un lugar a otro. Más o menos, para que tengan una idea, estos pueblos se asentaban en un lugar en el que sabían que iban a tener a mano muchos recursos para su sustento, alimento, construcción de casas, de vestimentas, si es necesario, herramientas, ¿no? Todo lo que pudiesen conseguir se encontraba relativamente cerca, alrededor de esa casa de asentamiento temporal. Un tiempo después, cuando los recursos comenzaban a disminuir, esa casa se abandonaba, en algunos casos era destruida, y se movían hacia otro lugar de la selva en donde supieran que había esta cantidad de recursos, ¿no? Y así lo iban haciendo cada cierta cantidad de años, cada cierta cantidad de meses en algunos casos, ¿no? Hasta describir circuitos por los cuales regresaban al punto de origen varias décadas después, ¿no? Permitiendo de esa manera que el bosque donde ellos se habían asentado originalmente se hubiese sanado, hubiese repuesto por sus medios naturales. El proceso de globalización, por supuesto, rompe estos circuitos y lleva a la sedentarización. Ese es el primer momento de problema. Pero luego viene un segundo momento, ¿no? Ese momento en el cual estas comunidades que siguen siendo cazadoras-recolectoras entran en una lógica de necesidad de tener recursos económicos monetarios, ¿no? O sea, de tener moneda en su mano para poder intercambiar. Ese es un segundo momento que hace mucho más complejo todo, ¿no? El momento en el que las comunidades comienzan a tener necesidad de
de ciertos elementos que no encuentran en su territorio y que tienen que traerlos desde afuera de los territorios, comienza esa necesidad de producción de dinero. Y esa necesidad de producción de dinero en las realidades locales se traduce en la extracción de recursos de los territorios para venderlos hacia afuera, ¿no? Ya sea por sus propias manos o haciendo tratos con empresas que estén interesadas en esos recursos. Empresas madereras, mineras, petroleras o incluso las que están dedicadas a la pesca y a la venta de carne de monte, ¿no? De carne de animales de la selva. Eh, Eso produce un impacto sobre el ambiente que a su vez agudiza la situación de empobrecimiento de estas comunidades, ¿no? Empobrecimiento digo porque, como dije al inicio, estas comunidades indígenas no eran pobres, no en el estricto sentido de la palabra, tenían todos los recursos necesarios para la subsistencia, para poder seguir reproduciéndose física y culturalmente. Tenían que comer, tenían medicina, tenían casas, tenían agua, ¿no? En la medida en que comienzan a intervenir el territorio para la extracción de recursos, esos recursos de los cuales ellos viven originalmente ya no están disponibles y se quedan empobrecidos, ¿no? Comienzan a empobrecerse, comienzan a tener más necesidades de elementos de fuera de sus territorios y por lo tanto más necesidades de dinero. Es un poco un círculo vicioso que no tiene cuándo terminar, ¿no? Y que lo único que hace es llevar cada vez a más gente a ser nuevos pobres, ¿no? Cuando no lo eran originalmente. Esto no es algo absolutamente lineal y que podemos decir, es que los pueblos hicieron esto o dejaron de hacer esto otro. Hay particularidades en diferentes territorios, ¿no? Y por supuesto, siempre tenemos que tomar en cuenta y considerar el hecho y la legitimidad que tienen estos pueblos de querer vivir de una manera globalizada, como lo hacemos nosotros, ¿no? De poder tener esta conexión que estamos teniendo en este momento, ustedes en Argentina, yo acá en el Perú, y los que nos verán después en otras partes del mundo, ¿no? O sea, ¿por qué ellos no podrían tenerlo, ¿no? ¿Por qué ellos no podrían vestirse como nosotros o tener casas como nosotros? Es absolutamente legítimo, absolutamente legítimo. El problema aquí radica en que no, como sociedad, y sobre todo los gobiernos, los estados y los gobiernos, no han desarrollado, no han hecho el esfuerzo de pensar en algo más allá que sea sostenible para esas realidades en el territorio, ¿no? Se ve siempre a estos territorios como territorios baldíos, terrenos baldíos, donde vive muy poca gente o no vive nadie, de donde podemos sacar recursos para el beneficio, en el mejor de los casos del país, en la mayoría de los casos de unas pocas empresas. Se piensa mucho en la macroeconomía, no se piensa en lo local, ¿no? Y es ahí donde realmente se comienza a tener el problema y los eh, fuertes inconvenientes que se está teniendo en los últimos años con un incremento de la conflictividad por temas socioambientales, ¿no? O sea, la gente comienza a salir, a resistir el Perú, en esta zona justamente cercana a la frontera con el Ecuador. Hubo un caso muy sonado ya en el año 2009, que fue el Baguazo, ¿no? Cuando una parte de la población indígena se levantó en defensa de sus territorios y el Estado los reprimió muy fuertemente, hubo un choque muy fuerte entre indígenas y policías, resultaron muchos policías muertos, muchos indígenas muertos, en un episodio que marcó la vida aquí en el Perú. O sea, ahora
Siempre se piensa en el baguazo cuando hay un conflicto socioambiental acá en el Perú, ¿no? O sea, que no se repita el baguazo, es una consigna que creo que todos los peruanos tenemos en mente, ¿no? Siempre que se da un conflicto de esta naturaleza. Sin embargo, las prácticas no han cambiado mucho, ¿no? Pasó esto y parece que poco hemos aprendido como sociedad y poco aprendieron también los gobiernos. Hemos estado hace un mes apenas con un caso que se logró por voluntad de las organizaciones indígenas, de los pueblos indígenas, frenar a tiempo, pero que terminó con la vida de 3 personas, ¿no? 3 personas que fallecieron en un enfrentamiento con policías en una concesión petrolera, el lote 95, ¿no? Donde también ellos exigían sus derechos, exigían algo que se les había ofrecido, además un plan de cierre de brechas, ¿no? Estas empresas llegan, se llevan los recursos, empobrecen a la gente y van a dejar brecha mayor entre la población local y el resto del país, ¿no? Ese sueño de ser parte de una sociedad globalizada se va alejando cada vez más. Y ellos ven cómo se va alejando, ¿no? Entonces exigen que de alguna manera haya un plan para ir cerrando esas brechas, para ir de alguna manera apoyando un desarrollo local, cualquiera que este sea, ¿no? De alguna manera. Son también gritos bastante desesperados por parte de la población local, que, ojo, no van necesariamente ligados a la conservación de sus territorios, sino que son más bien llamados de supervivencia, ¿no? Comprendo cada una de estas problemáticas que estás mencionando, seguramente las vamos a ir viendo en cada capítulo, en cada rincón de América Latina. Son temas compartidos que creo yo que están en todas las regiones, o poco más, poco menos, en todos los pueblos originarios. Ahora, quisiera preguntarte, mencionabas esto de que el Estado, los estados, mejor dicho, no hacen mucho al respecto. ¿Qué acciones se toman? ¿Existen acciones para superar estos problemas que están teniendo los pueblos originarios? Me refiero tanto, pueden ser iniciativas privadas como públicas o desde las comunidades como externo, las comunidades, quizás, a ver, estoy pensando en militancia social, militancia política, ONGs, cualquier cosa que sea por el estilo. Sí, bueno, como decía, de parte del Estado y del gobierno, más allá de promesas, no ha habido nada muy concreto, ¿no? Aquí hubo un acuerdo con las organizaciones, con cierto grupo de organizaciones locales, para trabajar en este plan de cierre de brechas, para trabajar en un plan post-extractivo, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando se acabe el petróleo, que obviamente no es renovable, y qué vamos, de qué vamos a vivir, decían estas comunidades, ¿no? Entonces, la verdad es que no ha habido una respuesta muy contundente, ha habido un alargue de la discusión, ¿no? Se ha dado largas, pero no se ha concretado, no se ha llegado a concretar nada. Muchos pueblos de esta zona de Ecuador y de Perú decidieron hace unos años unirse. Justamente eso es en lo que yo trabajo ahora, ¿no? Y crearon algo que se llama la iniciativa Cuencas Sagradas. Cuencas Sagradas es un territorio sumamente extenso entre Ecuador y Perú, son 35 millones de hectáreas, en el que viven 30 naciones indígenas diferentes, una zona de mucha diversidad cultural, que es además, como les venía diciendo, un lugar muy especial, ¿no? Es un lugar
muy importante para el sostenimiento de la Amazonía en su conjunto, de la Amazonía en general, pero también representan una posibilidad para pensar un futuro diferente, tanto para la población local como para el resto del planeta, porque estamos viviendo en estos momentos en un estado de zozobra por el cambio climático, y se entiende que sosteniendo este bosque en pie, estos territorios indígenas en pie, podríamos darle una posibilidad, ¿no? Un respiro al planeta y tratar de alguna manera no llegar a ese punto de no retorno, ¿no? Este territorio de 35 millones de hectáreas del que estoy hablando es particular. ¿Por qué? Porque es un territorio que, a diferencia del resto de la Amazonía, no está sufriendo un proceso de sabanización, no se está secando, ¿no? Cada vez escuchamos más de los incendios que hay en diferentes partes de la Amazonía se está secando. Este hecho de que se esté secando hace que sea más propensa la Amazonía a los incendios que cada vez van devastando áreas más extensas. En este caso, esta zona de la Amazonía está sufriendo un efecto contrario por el cambio climático. Está teniendo mayores precipitaciones, más agua, ¿no? Es una zona con mucha agua, con muchos, aquí les llamamos aguajales, en el Ecuador moretales, que son unos inmensos pantanos dominados por una especie de palmera. Son hectáreas y hectáreas de esta palmera, ¿no? Entre otros tipos de bosque, ¿no? Todo está cubierto. Entonces, este territorio, aparentemente, según los científicos que han estudiado esto, no se va a secar. Con el cambio climático, esto se volvería un refugio para muchas especies, incluso, ¿no? Tendría cobertura vegetal suficiente para muchas especies, y sería efectivamente también un recurso para las poblaciones que viven en estos sectores, ¿no? Entonces, los pueblos indígenas se han unido para buscar esas alternativas de las que estamos hablando, ¿no? ¿Qué le puede ofrecer el mundo indígena, las naciones indígenas de la Amazonía, al planeta, al resto de la humanidad, para salir de esta crisis climática y crisis general que está viviendo el planeta, ¿no? Y estamos con ellos analizando diferentes posibilidades que se pueden implementar en territorio, que van desde la protección específica de los bosques, pero también desde hacer de alguna manera sostenible los procesos que se llevan dentro de estos territorios, ¿no? Alejarse un poco del extractivismo, reconocer el valor de ese bosque en pie, buscar de alguna manera un reconocimiento global del valor de ese bosque en pie, para de esa manera también buscar la posibilidad de el ingreso de recursos económicos a los países, que obviamente es algo que se reconoce, ¿no? Los pueblos indígenas lo han manifestado muchas veces. No están en contra del desarrollo, quieren un desarrollo del país. En lo que no pueden estar de acuerdo es que ese desarrollo se haga a costa de sus formas de vivir, a costa de sus territorios, a costa de los futuros de sus hijos, de sus nietos, ¿no? De alguna manera tenemos que encontrar un desarrollo que sea más justo, más equitativo, y que además nos dé la posibilidad de pensar en un futuro no solamente para los indígenas, sino para todo el resto de la humanidad. Eso es Cuencas Sagradas, finalmente. Cuencas Sagradas es una iniciativa, una serie de proyectos que están buscando recoger las mejores experiencias que ha habido en la Amazonía para la generación de recursos para las comunidades locales, pero también buscando estas posibilidades para el resto de la humanidad,
para el resto del mundo, ¿no? Para dejar este bosque en pie y de esa manera contribuir a la lucha contra el cambio climático. Así, a muy grandes rasgos. Es mucho más complejo de lo que estoy hablando. Obviamente es todo un mundo esto y no tenemos una receta única y maravillosa que va a salir así en un par de días, ¿no? Estamos en el desarrollo de unas líneas básicas, de un plan bioregional, le llamamos nosotros originalmente, sobre qué líneas trabajaríamos en los siguientes años, ¿no? Pero esto es algo bien ambicioso que va a tomar muchos años más y de lo que seguro se va a escuchar bastante. Te hago una pregunta, porque la verdad que es muy interesante esto que decís y la verdad que creo que es la primera vez que escucho un ecólogo que se interesa por temas, digamos, humanitarios, ¿no? Entonces, la verdad que es muy interesante cómo combinás los temas, tanto de medio ambiente, que por supuesto que son temas humanos, ¿no? Pero estamos por lo general acostumbrados a escuchar más temas sobre biología y cómo vas incorporando también muchos contenidos de antropología. Al principio vos mencionaste la creación de una reserva. Ujú. ¿Tiene algo que ver con esto último que venías mencionando, con la iniciativa Cuenca? Sí, Napo Tigre en realidad es una propuesta de reserva territorial que fue entregada al gobierno peruano hace 16 años. Mm. Lamentablemente, y a pesar de que hay una legislación específica que determina cuál es el proceso que debe seguir el gobierno para la creación de esa reserva, y que deberían ser plazos no mayores a 3 o 4 años, han pasado 16 y aún no se ha comenzado el proceso de creación de la reserva. Es una vergüenza, porque además está muy ligado al hecho de que dentro de estos territorios propuestos hay concesiones petroleras. ¿Sí? Y hay un fuerte lobby de parte de las empresas petroleras para que esto no prospere. Entonces, estamos desde Cuencas Sagradas, las organizaciones indígenas que están involucradas en Cuencas Sagradas y sus aliados, estamos dando el impulso a la creación de la Reserva Napo Tigre, pero además esta Reserva Napo Tigre queremos que se conecte con la Reserva de Biosfera del Yasuní, que está al otro lado de la frontera, y forme el corredor Yasuní-Napo Tigre, ¿no? Que va no solamente cubriría estas dos áreas, sino otras más al sur y más al norte de estos territorios, ¿no? Esto lo consideramos el corazón de las cuencas sagradas. Está más o menos en la mitad, además de toda esta región de 35 millones de hectáreas de la que yo estoy hablando, ¿no? Uh-huh. Y hemos encontrado que en este lugar hay una concentración especial de pueblos indígenas en situación de aislamiento, lo que me hace pensar a mí que esto es un refugio efectivamente, ¿no? Que los pueblos indígenas en situación de aislamiento han ido escapando de presiones en otros territorios y han ido llegando a este lugar y se han sostenido ahí por, como digo, el estado de conservación, el buen estado de conservación en el que se encuentra esta región, ¿no? Entonces, toda esta parte central, justo en la línea de frontera entre Ecuador y Perú, donde está el Yasuní y Napo Tigre, son el corazón de las cuencas sagradas, ¿no? Un territorio, un bosque que tiene que mantenerse en pie si nosotros queremos pensar en la posibilidad del sostenimiento del resto de toda esta bioregión de 35 millones de hectáreas, ¿no? Es algo en lo que nos hemos comprometido, se han comprometido las organizaciones indígenas, estamos impulsándolo con mucha fuerza aquí en el Perú, del lado ecuatoriano también estamos impulsándolo, allá también está muy difícil el asunto, justamente en la zona de frontera, Ecuador abrió hace pocos años una actividad petrolera, que es la del bloque 43, llamado también ITT, que en algún momento estuvo
en un proyecto, en una iniciativa que se llamó Iniciativa Yasuní TT, propuesta por el propio gobierno ecuatoriano para mantener el crudo bajo tierra a cambio de una compensación económica de los países desarrollados, y que lamentablemente por errores, yo voy a pensar que son errores y que no fue un auto boicot, hay gente que piensa que fue así, el propio gobierno ecuatoriano hizo que no funcionara, ¿no? Entonces, todo este territorio debe ser protegido si nosotros queremos mantener toda esta región, esta bioregión de 35 millones de hectáreas, como venía diciendo, ¿no? Es indispensable para la vida, además, de estos 30 pueblos indígenas que viven en toda la región. La verdad que, bueno, me sorprende mucho, ya conociendo de estos temas que vos estás hablando, hay cosas que, bueno, no dejan de sorprender y no dejan de llamar la atención, en parte porque, bueno, no creo que América Latina es grande, creo que los lugares que no conocemos de América Latina son muchos, que las personas que habitan en América Latina son desconocidas, la cantidad de pueblos, de culturas, de lenguas. Creo que esto es lo que vamos a estar desarrollando mucho en estos encuentros, ya lo hemos desarrollado en el primero, sobre todo con Cecilia, que abrió la idea esto de empezar a relacionar temas de pueblos originarios, globalización con medio ambiente. Vos volvés a marcar este camino y me parece muy interesante ver la simbiosis entre lo que es el ambientalismo y los pueblos indígenas, por un lado, ver también un poco la simbiosis del avance de la globalización con el capitalismo extractivista, por otro lado, pero también, bueno, marcando estas cosas que vos por ahí mencionabas de cómo hacer correr la voz, cómo hacer correr la palabra, cómo hacer llegar a conocer lo que está sucediendo en un lugar que creo que la última vez que escuchamos hablar, por lo menos acá en Argentina, en la frontera de Ecuador, fue cuando fue el conflicto armado en los 90. Entonces, la verdad es que poder escuchar esto de otra forma y ver que hay otras realidades llama mucho la atención. Y bueno, también un poco eso es parte de la globalización, poder levantar la voz, la palabra. No tengo más preguntas para hacerte, la verdad que bueno, quiero agradecerte mucho la participación y el tiempo que nos dedicás para responder estas preguntas y habernos contado un poco. Así que no sé si quisieras decir algunas palabras más como cierre, sería un placer. Muchas gracias. No, yo los invito a ver más sobre estos esfuerzos, estas posibilidades. Ahí tenemos una página web, cuencasagradas.org, donde pueden enterarse más. Estamos en todas las redes sociales también, como Cuencas Sagradas. Reconocer esto, ¿no? Que los pueblos indígenas tienen un conocimiento del territorio que es muy marcado, ¿no? Que es mucho mayor al que la sociedad globalizada pudiese tener. Tenemos ahora constancia, evidencia, ¿no? De que los pueblos indígenas son quienes mejor han conservado sus territorios. Eso científicamente comprobado, ¿no? Entonces, para nosotros, la conservación de la Amazonía va de la mano de la conservación de los territorios indígenas, va de la mano de que los pueblos indígenas puedan tener derecho a sus territorios. Es algo que no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? Te agradezco muchísimo por el espacio, por la oportunidad de poder llegar a más personas. Siempre es algo sumamente valioso y bueno, les deseo lo mejor en el futuro y ojalá en algún otro momento nos estemos contactando también. No, por supuesto. Dejamos todos los datos de contactos que mencionaste acá abajo y arriba de nuestras caras. Y bueno, con esto cerramos entonces la charla del día de hoy. La verdad que ha sido un gusto, Eduardo. Y bueno, espero poder
Espero poder, en realidad no los veo a la audiencia, vos tampoco, pero bueno, que nos sigan y vean los próximos capítulos que vamos a estar subiendo. Muchas gracias y saludos. Gracias, un abrazo.